Iba a estornudar. Chavos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la buena vida? Pues, bien. Pues vivos. Vamos a esperar unos minutos en lo que se conecten todos sus compañeros. Apago el micrófono y cámara, pero aquí estamos. Vale. Chavos, ¿cómo estamos? Faltan unos minutitos. Vamos a esperar a sus compañeros. Chavos, ya es la hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va todo? Todo bien. ¿Todo en perfecto descontrol? Vamos a ver. Ok, no. Denme 2 segundos. No, pero bueno. Chavos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo los tratan los tiempos del COVID? Espero que todo bien. Que ustedes se encuentren bien y que también todos sus familiares se encuentren de la mejor manera. El día de hoy es un tema un poquito pesado en el aspecto de que tenemos que definir específicamente todo lo que tiene que ver con el dolor para poder saber cómo tratarlo. Esto es equivalente a hacer una pequeña investigación en cada aspecto. ¿Por qué? Porque tú no puedes tratar algo si no sabes qué es, si no sabes qué tiene, si no sabes cómo podemos manejarlo.
Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es la cuestión inicial de lo que es el dolor. Y hoy vamos a empezar a ver algunos fármacos. O sea, ¿qué significa esto? Que hoy se les acaba su síndrome del Karate Kid, puliendo paredes y afilando carros, y hoy realmente vamos a empezar a ver fármacos para que ustedes puedan empezar inclusive a utilizarlos en su propia consulta. Solamente les recuerdo que ustedes no pueden recetar si no tienen una cédula profesional. ¿Sale? Entonces, vamos a ver esto y empezamos ya con la plática. Nada más que recuerden que yo tomo asistencia viendo sus rostros en pantalla y viendo que sus micrófonos están activados. Entonces, cuidado Rocío, cuidado Allison y todos los que en este momento están apareciendo en negro. Aquí estoy. Un poco. Ay, maestro. Listo. Entonces, empezamos con el maravilloso espectáculo del día de hoy. ¿Sale? Cuando hablamos propiamente de la farmacología, tenemos que entender algo bien importante. Tenemos que saber de qué hablamos para poder saber cómo tratarlo. Si no sabemos el qué estamos viendo, desgraciadamente no vamos a saber qué hacer. Hay una frase en medicina muy fuerte que dice: los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. O sea, puedes tener delante la patología más extraña del mundo, pero si la conoces, puedes tratarla. Pero si no puedes identificarla, ¿cómo vas a poder empezar a dar un tratamiento? Es imposible. Entonces, vamos a empezar a ver la cuestión de la farmacología del dolor, cómo duele a grandes rasgos, cómo se maneja el dolor a grandes rasgos, y a partir de ahí hacer algunas observaciones para poder empezar a ver medicamentos y cómo trabajan. Primero que nada, tenemos que definir qué es el dolor. El dolor lo vamos a definir como tal, como una experiencia sensorial y emocional, ojo, no placentera, relacionada con daño potencial o real del tejido. O sea, tú sientes que puede haber un daño o lo hay. Puedes sentir una amenaza o realmente es algo que puede atacarte. Entonces, aquí lo importante que es que al final de cuentas tenemos que entender que es algo que es no placentero. Eso es el dolor, ¿sale? Tiene que ver con los latigazos que te ponen ahí, tiene que ver con las cachetadas que te ponen ahí. Es un tipo de dolor, obviamente, pero aquí la cuestión, y ya lo veremos, es que tú lo integras de manera diferente. Y entonces tenemos un daño potencial o real del tejido. Ahora, cada persona siente diferente. Yo les puedo decir que hemos visto aquí pacientes que no les duele el abdomen, ni siquiera tienen alguna molestia. Y resulta que estaban hasta perforados porque el apéndice tenía más de 24 horas de estar reventado. Entonces, cada persona siente diferente, cada persona tiene esa sensación diferente. Entonces, no podemos decir que un paciente le duele o no le duele si no lo hemos explorado, no lo hemos investigado. Y entonces decimos que es lo que el paciente dice que es, lo que el paciente describe y no lo que los demás piensan que debe hacer, ¿sale? Y ahora aquí viene algo bien importante, de eso para acá. Viridiana, ¿alguna vez te ha dolido una muela? No, Jamás te ha dolido una muela. no. Bendita eres entre todas las muelas. Valeria Vélez, ¿alguna vez te ha dolido? No, No, puro sano aquí. ¿A alguien le ha dolido una muela alguna vez? Jamás, jamás, jamás de los jamases. Yara, ¿jamás te ha dolido una muela, Yara? sí, a mí sí. ¿Qué muela te dolía? La de hasta atrás. La de hasta atrás, la del juicio, dice, se puso hasta atrás y también la muela.
Y aquí la pregunta del millón. ¿Dolía mucho o dolía poquito? Poco. Poco. Las mujeres tienen más tolerancia al dolor. Los hombres somos más chillones. Si los hombres tuviéramos que parir, en 2 generaciones se acaba la humanidad, se los juro. Entonces aquí lo importante es que realmente cada persona siente diferente el dolor. Yo he visto gente fracturada, con fracturas expuestas, y llegan así de, buenas, vengo a consulta, así de... O sea, eso que tiene ahí es un hueso afuera. Sí, es que me acabo de accidentar. Ah, pásale. No, pase los demás de la consulta. O sea, aguantan mucho. Y hay otros que tienen un rasguñito y es que se me va a caer la mejilla, es que me voy a desmayar. O sea, cada persona percibe diferente el dolor. El problema, desgraciadamente, es que con esa percepción, lo que termina causando es que muchas veces no le creas a la persona cuando realmente tiene algo que puede ser potencialmente grave. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Sobre todo, hay que entender que cada persona siente diferente, percibe diferente, y obviamente las cosas pueden ir cambiando por esa situación. ¿Sale? Entonces, Rocío Sánchez, ¿qué es el dolor? Es una experiencia sensorial y emocional que no es placentera y se relaciona con el daño potencial y real del tejido. Así es, no es como los chupetones que te hace tu novio. ¿Sale? No tengo. Bueno, mira, estás en cuarentena, todo se vale. ¿Sale? Cuando salgan de cuarentena, hasta su vecino el feo se les va a hacer guapo. Entonces, No. bien hecho. No por hambre te comas cualquier cosa, hija, ¿eh? Está bien. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Dijimos que es algo que es no placentero, ¿sale? Iván, ¿qué dolor es no placentero para ti? Está bien bonita tu explicación, pero no entendimos nada porque no se escucha tu micrófono. ¿Escucha? Bueno. Ya te escuchamos bajito, pero te escuchamos. Déjame le subo el volumen a esta chiva, a ver. No, ¿Ya te escuchas? Hay problema con tu micrófono, Iván. Marco Antonio, ¿qué dolor tienes? ¿Qué dolor has vivido que no ha sido placentero? Una patada Una patada. ¿Dónde te patearon? en la pierna. ¿En la pierna? ¿Dolió? Sí, Sí, o sea, hubo potencialmente hasta una fractura. Era potencial, qué bueno que no te pasó, pero te dolió. Alison, ¿qué dolor ha sido no placentero? El tóxico no vale. Ay, cólicos. Cólicos, exactamente, un cólico menstrual. Esos son muy dolorosos, tiran a la persona. ¿Sale? Luis, ¿un dolor no placentero que hayas vivido? Una cortada en la cabeza. Una cortada en la cabeza, ¿te suturaron? No, Ah, bueno. Said, ¿qué dolor no placentero has experimentado? Un esguince en el pie. Eso duele mucho, se hincha y todo. Rosario Hernández, ¿qué dolor no placentero has vivido? También los cólicos. También los cólicos. Entonces, todos hemos vivido y experimentado esa sensación. Ahora yo les pregunto, cuando duele, ¿ustedes están tranquilos? ¿Están nerviosos? ¿Están ansiosos? ¿Preocupados? ¿Cómo se sienten? Ansiosos. Ansiosos. De malas. Preocupados. Sí, o sea, sientes que te mueres y algunos lo logran, ¿no? Entonces, aquí el problema es que ver que el dolor, al final de cuentas, es una llamada de atención del cuerpo. Te está avisando que hay algo que está mal y te está gritando, ¡auxilio! Y no le haces caso. Entonces, necesitamos entender que el dolor es algo preocupante, es un signo de alarma que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sale? Entonces, regresamos a la presentación, ya que entendimos que es una cuestión sensorial que no es placentera. Ahora, para que haya dolor propiamente, necesitamos primero que nada un estímulo. Hay un golpe, hay una caída, hay un piquete, ¿sale? Vas por la calle y llega un señor delincuente y te dice, saca lo que tengas, y te pica. Y el problema es que te pica con un picahielos, y hay dolor, hay un estímulo, y entonces tenemos receptores en la piel que nos inducen a lo que es el dolor, la percepción del dolor. Eso da una transmisión hacia lo que son las astas dorsales de la columna, y de ahí se divide en 2 tipos de estímulo,
tenemos lo que es la percepción del dolor. O sea, decidimos si es placentero o no es placentero. Y ahora aquí regreso para acá. Viridiana, te dejé la pregunta más de la clase. Dime un dolor que sea placentero. Un dolor placentero. Cuando haces Iván, a ver si ya te ejercicio, escuchamos. El gimnasio. El gimnasio. Dicen que si no duele, no te sirve. ¿Sale? Agarras aquí los dedos y los truenas. Y duele y descansas. ¿Sale? Hay dolores que son placenteros. ¿Sale? Si no, pónganse a leer la de 50 sombras de Grey. Se los juro que puro dolor placentero ahí. Entonces, la cuestión es que en el cerebro tenemos en el tálamo lo que es la percepción del dolor. Y ahí integramos el dolor. Y ahí es donde dices, ¡ay, me dolió! O dices, ¡ay, me dolió, qué rico! O sea, decides ahí si es algo doloroso o es algo placentero. Y ahora aquí viene la cuestión más importante, donde decimos que los mexicanos estamos locos. Yara, un taco sin salsa, ¿realmente es un taco? No. No. La salsa es la que salva el taco. O sea, puedes tener la carne bien armada y toda, pero sin la salsa, la comida ni se te antoja. ¿Sale? Como que técnicamente no está mal, pero hay algo que ahí que no te cuadra. Entonces, pasa aquí algo bien importante. El picor que sentimos cuando comemos un taco con mucha salsa, o sea, el enchilado, está considerado dolor. ¿Qué te ayuda? Tú percibes la capsaicina, que es lo que le provoca el picor, Sí, ya esperamos. y eso te genera dolor en la lengua. Ese dolor es lo que nosotros conocemos como el picor, pero al mexicano le encanta sufrir, o sea, y le ponchamos salsa, es más, le pones salsa a tu taco y te falta otro salsero para completar lo que tú quieres de salsa. Entonces, te pregunta el taquero, ¿quiere más carne en su salsa, joven? Sí, échate otro pedacito. O sea, realmente aquí el problema es que ese picor es dolor, pero es un dolor placentero. Entonces, ahí es donde mucha gente en otros países prueba las salsas mexicanas y dice que estamos locos. Y sí, pero nos gusta así la comida. Entonces, ahora algo bien importante aquí con la transmisión. Tenemos un estímulo en donde tú, por ejemplo, llegas a la cocina y pones la mano sobre la estufa que está caliente. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Dejas la mano ahí? No, la levantas. No, la levantas. Exactamente, la levantas. O sea, estuvo el trauma, donde se ve del lado derecho está el trauma, la lesión, y entonces tenemos una vía rojita que va hacia las astas dorsales, y entonces surgen dos estímulos. Uno que va hacia el cerebro y otro que regresa con el color verde con un estímulo mecánico. O sea, jalas la mano. O sea, tu cerebro todavía no ha decidido si duele, si le gusta o no le gusta, si es por una quemadura química, quemadura de calor, quemadura por frío, pero sabe que algo está mal. Tú quitaste la mano. Y después de eso, ya que integras si realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, primero hay un estímulo que está generando una lesión. Corre el estímulo hacia las astas dorsales de la columna y de ahí uno surge hacia el cerebro y otro regresa de forma mecánica para que tú quites lo que te está provocando un daño. ¿Vale? Ahora, pregunta de examen. ¿Cuáles son los componentes de la tetrada inflamatoria? Al provocar ese tipo de traumas, una lesión, vamos a encontrar forzosamente un fenómeno que conocemos como... Y cuando tenemos una inflamación, un proceso inflamatorio, entonces vamos a tener 4 elementos importantes. Primero que nada, rubor. ¿Qué es rubor? No voy a dejar escuchar. No dejas escuchar, pero no te preocupes, te queremos. ¿Sí me escuchan? ¿Me oyen? Sí. ¿Qué es rubor? La coloración de la piel. La coloración, pero ¿de qué color es el rubor? Rojo. Exactamente. Vamos a ver ahorita que va a haber vasodilatación de los vasos, tratando de hacer que lleguen más rápido plaquetas, inmunoglobulinas, linfocitos, vaya, todo el armamento que tenemos para poder tener
mayores cantidades celulares para poder reparar esa lesión. El detalle es que como hay mayor cantidad de sangre, entonces aumenta el proceso metabólico y eso aumenta la temperatura y vemos una coloración diferente. Vemos rubor. Calor por el proceso metabólico que se encuentra aumentado. Edema, porque al haber mayor vasodilatación, no solamente las células inflamatorias llegan ahí a generar un proceso, sino que también aparece el líquido completamente extravasado. Y obviamente hubo un daño, hubo una lesión, entonces hay dolor. Entonces, ¿dónde estás? Rocío Rivera. ¿Cuáles son los elementos de la tetrada inflamatoria? Rubor, calor, dolor. Y edema. El edema lo vemos reflejado, todo ese líquido extravasado, en inflamación. Vemos un aumento del volumen en esa zona, ¿sale? Entonces, si yo te pregunto cuál es la tetrada inflamatoria o cuáles son los elementos de la tetrada inflamatoria, Viridiana, ¿cuáles son? Rubor, calor, dolor y edema. Exactamente, muy bien, ¿sale? Ahora, ¿qué sucede aquí? Aparte de todo eso, va a haber elementos que pueden estar generando tal cantidad de citocinas en la sangre, como toxinas de alguna bacteria que están causando un daño, o si hay un proceso de cicatrización amplio en una cirugía grande, puede haber generación de toxinas que son pirógenos. Piros viene del latín que significa fuego. Si son pirógenos, no es que te enciendas, pero aumenta la temperatura. Esos pirógenos van a estar circulando a través de lo que es la sangre y van a llegar por la sangre a lo que es el hipotálamo anterior. En el hipotálamo anterior tenemos el efecto de esas prostaglandinas, repito, de esas prostaglandinas, y entonces esas prostaglandinas en la sangre, llegando al hipotálamo, van a estar provocando un aumento de la temperatura. Si yo te pregunto en el examen, ¿en qué parte del cerebro es donde tenemos el termómetro natural del cuerpo? ¿Dónde lo tenemos? Hipotálamo. En el hipotálamo. Y vamos a ver que entonces hay fármacos que inhiben las prostaglandinas y que entonces lo que van a estar haciendo es inhibir que el hipotálamo reciba esa estimulación y la fiebre va a ceder. El aumento de temperatura desaparece, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿qué sustancias son las que aumentan la temperatura en el hipotálamo? ¿Qué me responderías? Prostaglandinas. Las prostaglandinas inflamatorias, muy bien. Ahora, hay 4 cosas propiamente, mejor dicho, 3 cosas que pueden estar provocando ese estímulo de los nociceptores. Un nociceptor es un receptor del dolor. Y si hay nociceptores, va a haber inflamación. Repito, los nociceptores son los que reciben el estímulo de que hubo un daño. Y si hay nociceptores, significa que va a haber forzosamente inflamación. ¿Qué me puede estar provocando esa inflamación? Las células inflamatorias propiamente de un trauma, un daño tisular o de plano inclusive hasta células cancerígenas. ¿Sabían ustedes que los diferentes tipos de cáncer al inicio dan fiebre? Hay pacientes que llegan a consulta con muchos tratamientos para infecciones y tienen fiebre, y oh sorpresa, resulta que no es que tenga fiebre por una infección. Puede tener una enfermedad de la colágena como artritis reumática, lupus, y es la manera en la que el cuerpo lo manifiesta, y es el segundo escalón. Pero el tercer escalón son diferentes tipos de cáncer. Entonces yo te preguntaría, ¿el cáncer puede provocar fiebre? Sí. Sí, desgraciadamente sí. Entonces, ahora bien, tenemos que entender 4 clasificaciones que tenemos para el dolor, ¿sale? Tenemos por su duración, que puede ser agudo o crónico, ¿sale? Vamos a ver ahorita cada uno. Puede ser agudo o crónico. Por su ubicación, depende de la zona del cuerpo que esté doliendo,
referente a lo que es la ubicación del dolor. O sea, puede ser un dolor de cabeza, un dolor de espalda baja, un dolor de piernas. Por la severidad, o sea, ¿qué tanto duele? La intensidad, decimos que es leve, es moderado, es severo, y ahorita vamos a ver las escalas para medir el dolor. Pero llegamos a la parte más importante, y aquí quiero que dejen de anotar y pongan toda la atención del mundo. Tenemos básicamente 4 tipos de dolor que tenemos que entender. 4 tipos de dolor, ¿sale? El primero es el dolor que decimos que es nociceptivo, o sea, es causado por un proceso inflamatorio, ¿sale? Que te caíste por las escaleras, que rodaste por la banqueta, que el tóxico te aventó el molcajete, cosas así sencillitas, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, va a haber dolor. Y entonces hay dolor e inflamación, ¿sale? Eso llamamos que es un dolor nociceptivo. Es el dolor de tipo nociceptivo. Hay dolor, hay inflamación, ¿sale? El segundo tipo de dolor que vamos a ver es cuando no hay inflamación, pero duele porque el nervio está dañado. Puede ser, por ejemplo, con el paciente diabético que tiene una neuropatía, ¿sale? Puede ser el paciente que tiene una lesión en la columna y tiene entonces ese paciente una hernia de disco, ¿sale? A eso le llamamos que es un dolor de tipo neuropático. Por ejemplo, el herpes daña el nervio, afecta la piel, pero donde vive es en el nervio. Entonces daña el nervio y genera mucho ardor, mucha comezón. Y si lo que está afectado es el nervio, no es un dolor nociceptivo, es un dolor de tipo neuropático. Repito, es un dolor de tipo neuropático, ¿sale? El tercer tipo de dolor que tenemos que entender es el dolor que llamamos de tipo disfuncional. El dolor disfuncional, no hay inflamación, no hay daño a fibras nerviosas, pero secundario a un desbalance de los neurotransmisores, serotonina sobre todo, genera dolor. Hay 2 tipos de ejemplos de este dolor de tipo disfuncional. El primero es cuando a Juanito le cortan un pie y después le da depresión, se pone triste porque pues anda cojo, ¿no? Anda rengo. Y el problema es que con este cuate es que desgraciadamente después de 2 o 3 años, como está deprimido, baja la serotonina y resulta que le duele el pie, que ya no tiene, lo que conocemos como un dolor de tipo fantasma, ¿sale? Eso es un dolor de tipo disfuncional, ¿sale? El otro ejemplo de ese tipo de dolor disfuncional es algo que muchos conocemos como fibromialgia. La fibromialgia es un dolor de cabeza para todos los médicos y científicos del mundo, porque muchos ortopedistas inclusive dicen que no existe. Es un problema pero monstruoso. ¿Por qué? Porque está comprobado que existe, está comprobado que duele y está comprobado que si el paciente toma antidepresivos, se le quita el dolor, porque tiene que ver con cuestiones emocionales, ¿sale? Es como el Sancho, nadie lo ha visto, pero de que existe, existe, ¿sale? Entonces aquí el problema es que desgraciadamente muchos no lo toman en consideración como un diagnóstico y piensan que si está deprimido, tú no le puedes dar tratamiento. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que puedan recetar antidepresivos? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? No. Levante la mano el que diga Sí. que sí. Sí, ¿no? Pues sí, ustedes van a poder recetar antidepresivos. De hecho, yo les voy a enseñar, ¿sale? Acuérdense que yo soy el de las drogas, yo les enseño a usarlas, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es que ustedes van a poder manejarlo. Pero, ¿cómo van a poder manejarlo si no saben diagnosticar depresión? Si no saben diagnosticar fibromialgia. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos a los diagnósticos y cómo lo vamos a ir llevando para poderlo manejar de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ustedes van a poder manejarlo, ¿sale? Ustedes son muy capaces para poder hacerlo, ¿sale? Entonces, regresamos nuevamente a la presentación. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces, ahora, algo bien importante. ¿Ven ese dolor neuropático que está ahí? ¿Ven esas manchas rojas?
Esas manchas rojas donde dice dolor neuropático es lo que causa el herpes, así se ve. Y toda esa zona está lesionada la piel, pero lo que realmente está dañado es el nervio que está abajo. Ese paciente tal vez toda la vida tenga dolor, toda la vida. ¿Sale? El paciente que tiene artritis reumática, ¿tiene inflamación, chicos? ¿Se le inflaman las articulaciones? Sí. ¿Sí? Entonces es un dolor ¿de qué tipo? Inflamatorio. Inflamatorio o nociceptivo, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de un dolor agudo, aquí hay mucha disparidad, pero vamos a manejarlo como que el dolor agudo es aquel que tiene menos de 3 meses, ¿sale? Decimos que el dolor agudo tiene menos de 3 meses. El subagudo es un dolor que tiene entre 3 meses y 6 meses. Y el dolor crónico tiene más de 6 meses. Entonces yo te pregunto, Said, Mande. ¿cuál es un dolor agudo, uno subagudo y uno crónico, Said? Así no lo escuché bien. Te repito, el dolor agudo es cuando tiene menos de 3 meses. El subagudo de 3 a 6 meses y el crónico tiene más de 6 meses. Entonces yo te preguntaría, si tienes 5 meses de que empezó el dolor, ¿cómo sería la clasificación de ese dolor? ¿Agudo, subagudo o crónico? Subagudo. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Dolor crónico. Ahora, cuando hablamos del dolor neuropático, y aquí está muy bien definido, es, por ejemplo, donde tenemos un pinzamiento de los nervios de la columna porque el paciente tiene mucho desgaste. Y el detalle aquí es que entonces ese desgaste es progresivo, pero es sobre el nervio. Entonces tenemos un dolor de tipo neuropático. En cambio, cuando las rodillas, por ejemplo, dejan de tener líquido o dejan de tener cartílago, entonces, desgraciadamente, ahí decimos que es un dolor de tipo nociceptivo. Ahora, aquí algo bien importante. Cuando hablamos de dolor nociceptivo, podemos tener 3 pequeñas diferencias. O sea, hay un estímulo por lo cual se genera, o sea, un golpe, una caída, un raspón. Podemos tener somático, o sea, por ejemplo, lo sentimos, que puede ser en la piel o en estructuras superficiales, pero tenemos el dolor que es visceral. Ustedes me decían, por ejemplo, del dolor que se generaba por un cólico menstrual. Entonces, ahí tenemos un dolor que es de tipo visceral. Es un dolor que se está generando en las estructuras profundas del abdomen. No es como que le hago sana colita de rana y se me quita. Realmente está generándose un dolor en las vísceras. Y a veces es difícil poder saber bien qué es lo que está provocando ese dolor, pero sabemos que duele. Entonces, si tú sabes que está doliendo, tenemos que ver definidamente qué es lo que está doliendo en base a los cuadrantes del abdomen. ¿Sale? Ahora algo bien importante. Cuando tenemos un dolor de tipo neuropático, y aquí regreso, podemos tener diferentes manifestaciones, ¿sale? No todos los pacientes con problemas neuropáticos lo manifiestan igual, ¿sale? Hay quien dice que genera ardor, es lo más común. Hay quien tiene hormigueo, hay quien tiene sensación de frío, hay quien siente calor, hay quien siente contracturado, o hay quien de plano ni siente la extremidad, ¿sale? ¿Alguien de aquí ha visto un paciente con una parálisis facial? O sea, ¿qué dicen? Es que se me hormiguea el rostro. Ah, no siento el rostro. Otros dicen, es que tengo caliente la cara. Otros dicen, es que se me contracturó. Y así llega el paciente. Pero vengo bien todavía. No me siento mal. Es más, ni tengo nada. O sea, no pueden ni levantar el párpado. Entonces, aquí el problema ¿cuál es? Que desgraciadamente este paciente ya está presentando secuelas. Acuérdense de una cosa, todo paciente con una parálisis facial va a tener más o menos secuelas, ¿sale? ¿De qué depende? Entre más rápido reciba el tratamiento que requiere, menos serán las secuelas. Pero aquí el problema es que si yo no lo sé diagnosticar, híjoles, ¿no? Pues quién sabe qué tiene. No es nada grave, vaya en 8 días a consulta. Si llega en 8 días, es muy poco lo que se le puede hacer porque el nervio ya se dañó. Entonces, ustedes son los responsables de que eso no suceda, ¿sale?
Entonces tenemos que entender que el dolor neuropático tiene que ver con cuestiones donde el nervio está dañado. Y entonces, Rosario Hernández nos va a decir cuáles son las manifestaciones que puede tener una neuropatía. Rosario, platícanos, ¿qué manifestaciones puede tener una neuropatía? ¿Cómo lo refiere el paciente? El paciente, neuropatía, Así es. inflamación y dolor. No. Ojo, aguas con lo que dices. Aguas. Fíjate, tú estás diciendo, y te pregunto, neuropático. Si te digo neuropático, tiene que ver con inflamación, con un problema del nervio. ¿Podría ser una hernia de disco? Una hernia de disco es un ejemplo de dolor neuropático. Pero ojo, decimos, y aquí aguas, Rosario, decimos que es nociceptivo, va a haber dolor e inflamación. Pero si decimos neuropático, acuérdate, neuro tiene que ver con neurona. Neuropático, entonces lo que está dañado, ¿qué es? El nervio. Entonces solamente habría dolor. Exactamente, o sea, hay dolor, pero porque el nervio es el que está dañado. Ajá. Marco Antonio, platícanos tú cuáles son las manifestaciones que puede decir el paciente en una neuropatía. Ardor, hormigueo. Así es. Se puede parálisis. Sí, pero es porque hay contractura. Puede haber ardor, puede haber hormigueo, puede haber, si dicen que sienten como calambres, puede haber calor, puede haber frío, puede haber contractura o el tejido muy laxo, o de plano dicen es que lo tengo muy adolorido, mucho dolor, o de plano ni siquiera les duele, ni siquiera sienten. Tú llegas con una aguja y les picas, no lo hagan. Llegan con una aguja y los picas y no sienten porque está dormido eso. Entonces todas esas son manifestaciones de que el nervio está dañado. Y entonces, ese tipo de dolor, ¿de qué tipo es, Valeria? No, neuropático. Así es, neuropático, ¿sale? Por poquito me dices el otro nombre, neuropático, muy bien, ¿sale? Entonces, ¿ya quedó más entendido, Rosario? ¿Ya quedó más, mejor comprendido? Profesor, Y ya, mucho mejor. Rocío, dime. Dime. también sería un ejemplo neuropático sería en crisis conversivas. ¿Qué crees que sí, pero no? Aquí viene algo para que vean todos los demás. Su compañera ocupó ya un término que sí necesito que entiendan todos ustedes, porque es como el 10% de la consulta, si no es que más. Una crisis convulsiva, es cuando el paciente le da el telele y se empieza a mover todo, ¿sale? Ya lo veremos que hay muchos tipos de convulsión, ¿sale? Hay hasta crisis de ausencia, pero bueno, es un tema aparte. Pero una crisis conversiva, o sea, conversiva, no convulsiva, conversiva, significa que el paciente, por su propio deseo emocional, corajes, estrés, berrinches, ansiedad, se le sube la presión, se le baja la presión, le da una parálisis facial, no siente un brazo, no siente una pierna, se desmaya, le da taquicardia, o sea, se pone mal porque no sabe manejar el estrés, ¿sale? Eso es una crisis conversiva. En una crisis conversiva le vamos a dar exactamente el mismo tratamiento que a una neuropatía, ¿está bien? ¿Sale? Entonces, aquí muchos de lo que hacían antes era inyectarles inyecciones de alcohol para hacerlos reaccionar, ¿sale? Arde hasta el infinito. Entonces, hacían que con ese dolor respondieran. Pero aquí viene la cuestión, lo ideal es tratarlos igual que una neuropatía. Les pones un suero, su vitaminita, si no tienes para el suero, le pones una inyección con vitamina y esteroides, le pones dexametasona y vas a ver que el paciente mejora, ¿sale? Entonces, Rocío, desgraciadamente es algo muy común, ¿sale? Ahorita, con lo de la contingencia, hay familias enteras que no se conocían, o sea, vivían juntos, pero dicen, ¿chingaste quién es? Ah, es mi viejo. O sea, resulta que no se conocen. Y el problema es que en el momento de querer convivir,
chocan. Y el problema es que choca el puño contra la cabeza de uno o del otro. Entonces se avientan hasta la cubeta. Apenas ayer suturé uno que según se le cayó una lámina encima, pero estaban peleándose. Entonces, eso sucede muy común por cuestiones emocionales, ¿sale? Vivimos en una sociedad donde desgraciadamente la gente no sabe vivir con la frustración, ¿sale? Y lo peor de todo es que le enseñamos a los niños que deben de vivir sin frustración, porque les da ansiedad. Hazme el rechiflado, favor. ¿Sale? Entonces tenemos niños emperadores que les preguntamos, hijito, ¿qué quieres cenar? Y tú dices, no chifles, en mis tiempos había de cenar, y si no te gustaba, te lo comías. Y si no querías, no hay problema, te vas a dormir con hambre y regresabas a las 3 de la mañana a comerte tus lentejas. ¿Sale? El problema es que ahorita hay tanto niño emperador que en serio, no es broma, ¿eh? No ustedes, de otro grupo me llegó un mensaje que decía a las 3 de la mañana, profesor, estoy muy enojado porque entré a hacer el cuestionario y ya no está. Así de maestro, tuviste tantos días para hacerlo y resulta que te enojas porque lo quieres hacer ya que no está disponible. Y a las 3 de la mañana mandándome mensaje. ¿Sale? Y el problema es que dice, no, yo tengo que hacerlo y exijo mi calificación. O sea, de cuánto para acá los patos le tiran a las escopetas. Entonces, desgraciadamente hemos criado este tipo de hijos y hemos criado este tipo de personalidades, ¿sale? Entonces, hay muchos pacientes que no sabemos manejar la frustración, no sabemos qué hacer con la ansiedad. ¿Y sabes cómo lo manifiestan? Así. Me siento mal. Y el problema es que ahí vienen corriendo y a ensuerarlos, ponerles medicamento, y es por eso, por cuestiones donde lo emocional les gana, ¿sale? Pero lo tratamos exactamente igual que una neuropatía. ¿Por qué? Porque te puede dejar secuelas, sobre todo si hay parálisis faciales, ¿sale? Entonces, Rocío, muy bien hecho la pregunta, estuvo muy bien manejado el tema. Te lo pregunto, de hecho, porque yo he sufrido esas crisis. Me lleva la que me trajo, Rocío. ¿Y qué te estresa? ¿El Iván te estresa? ¿Por qué te estresa, No, de Iván? hecho, una ocasión por un dolor, Ajá. muy fuerte en el vientre, fue tan Sí. intenso el dolor que no lo toleraba, que llegó un momento en que se me durmió todo y se me engarrotó todo el cuerpo. Y llegué Sí, al una crisis conversiva por el dolor, existe. Sí, no, es que dijimos al inicio de la clase, el dolor da ansiedad, y como no quitamos la causa porque el dolor sigue aumentando, genera una crisis conversiva. ¿Sale? Entonces, acuérdate de andar cargando tu vitaminita, cualquier cosa, guárdame este fierrito. ¿Sale? Entonces, ojo, vamos a regresar a la presentación para seguir viendo los tipos de dolor. Entonces tenemos el dolor de tipo neuropático. ¿Sale? ¿Sí ven la presentación? No, le piqué mal. Aquí ya está. Ahora sí. Ahora, ¿cómo sabemos que a alguien realmente le duele o no le duele? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos si a alguien le duele o no le duele? O sea, llegamos con Marco Antonio y vemos que tiene un hueso de fuera. Y tú lo ves sentado, tranquilo, y llegas y le dice, señor, ¿le duele? Y te dice así, sí, me duele mucho. ¿De veras le duele? Sí, me duele muchísimo. O sea, sumamente tranquilo, ecuánime. ¿Realmente tú crees que le duele? En cambio, llega la paciente con dolores de trabajo de parto, con 7, 8 de dilatación cuando el chamaco ya quiere casi salir, y llegan, ya, páseme, doctor, ya, o sáquemelo, ya no puedo, por favor, ya, quítemelo, sáquemelo, si es necesario, pero, señora, está 2 de dilatación y lo está haciendo muy bien, no, sáquemelo, por favor, Jorge, págale al doctor, no, ya que me lo saque. O sea, en serio así, o sea, extremo el dolor. O sea, no es como que no le duele, o sea, le duele un chorro. Entonces, aquí la cuestión es, ¿cómo sé que realmente a mi paciente le duele? ¿Cómo le haría Sirenia para saber si realmente le duele?
Con la escala de Eva. La escala de Eva. Te presentan a doña Eva y le preguntas. No, así se llama la escala. Es la escala visual del dolor o antiálgica. ¿Vale? Es que muchos de tus compañeros dijeron, chirones, hay que ir a conseguir una señora que se llame Eva, ¿no? Entonces, ojo, la escala visual de Eva te va a hacer una cuestión bien importante. Imaginemos aquí, ¿dónde estás? Said, imagínate que te pregunto, le dices a tu paciente, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y te dice, mucho. Del 1 al 10, ¿cuánto es mucho? No, pues, quién sabe. No, pues, quién sabe. O le dices, ¿le duele poquito, mucho, más o menos? Y dice, pues, como un 7. O sea, eso es mucho, poquito. ¿Qué onda, no? O sea, no sabes qué onda. O sea, imagínate a Luis Reyes que te dicen, tú le preguntas a tu paciente, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Pues, poquito. O sea, como un 2 o un 3. No, pues, poco. ¿Cómo le preguntarías, Gabriel Rivera, cómo le preguntarías a tu paciente si le duele poquito o mucho? ¿Cómo podrías saber que le duele tanto o poco? ¿Me veo tu pantalla, Gabriel? Perdón, es que tengo mala conexión y se me está... Pero te escucho, dime. ¿Cómo le harías para saber si a tu paciente realmente le duele? No, pues normalmente se usan escalas, pero como es subjetivo, cada quien lo Le percibe diste el diferente. clavo, es subjetivo, exactamente. Entonces, Gabriel dijo la palabra que quería buscar, es subjetivo. Cuando tú describes algo, es algo objetivo, no objetivo, que es diferente, objetivo. ¿Sale? El detalle aquí es que lo que te dice el paciente es totalmente subjetivo. No sabes qué tanto le duele. ¿Sale? Hay gente, y les va a tocar mucho, que llegan a consulta porque lo único que quieren es que tú le des una receta donde diga que tiene que mantener reposo, o sea, busca un justificante laboral, ¿sale? Y así llegan a consulta, ¿eh? ¿A qué viene? Pues yo nada más vengo por mi justificante. Chihuahuas, ¿no? O sea, esperaba sinceridad, pero no tanta, ¿no? Entonces, aquí el problema es que desgraciadamente no sabemos en qué punto realmente el paciente ya de veras es algo doloroso o si lo está tratando de obtener un beneficio, ¿sale? Entonces, aquí lo más importante que es que entendamos realmente que el dolor es subjetivo, ¿sale? Yo tengo esta escala que veían aquí en el consultorio, pegada en la mesa de exploración, para que los niños me digan, y les pregunto, a ver, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Como la carita feliz o la que está llorando? Me dice, como la de en medio, o sea, le duele, pero le duele poquito, o sea, ¿cómo te sientes, papi? ¿Como el que está llorando o estás feliz? Y ya te pone la carita más o menos donde se siente. Nosotros pensamos que los niños son tontos, los niños son exageradamente listos, tan listos que muchos te tienen la medida. Entonces, tú le preguntas al niño y realmente te sabe decir cómo le está pasando. Y tenemos aquí, como decíamos, las escalas visuales, o sea, del 1 al 10, o una escala métrica visual, decimos, pues leve, moderado, intenso, o de plano le decimos, ¿sabe qué? ¿No le duele nada o le duele muchísimo? Y entonces vamos definiendo todo esto, ¿sale? Ahora sí. Tun, 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 tun. Y aquí paro. Chan, 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 chan. A partir de este momento, vamos a empezar lo bonito de la materia. Y aquí es donde me transformo en un científico loco. ¿Por qué? Porque a partir de este momento quiero que pongan toda su atención. Si tienen familiares ahí, enciérrenlos en el baño. Si hay tóxico, mándale mensaje al tóxico que no esté molestando. Si hay bendición, dale su paleta y mándalo a dormir. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a partir de este momento ya empezamos a definir completamente cuestiones de fármacos y vamos a ver primero que nada una cosa que se llama escala terapéutica de la OMS. La escala terapéutica de la OMS define los dolores como leves, moderados y severos, ¿sale? Los define como leves, moderados y severos.
y te va diciendo qué tipo de familia o qué tipo de medicamento deberíamos de utilizar. Si tenemos un dolor leve, no avientes las escopetas ni avientes las bombas nucleares, ¿sale? Porque te voy a decir aquí fármacos que son muy sencillos, pero son efectivos. Pero si son dolores muy intensos, te voy a enseñar fármacos que ya hubiéramos deseado tener en los peores momentos de la vida. Vamos a ver cosas que no deberíamos, pero las vamos a ver. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saberlas manejar. Porque ustedes van a ver pacientes reales. Y ese paciente llega con su PVC. Y ustedes tienen que saber arreglar ese problema que tiene el paciente. ¿Sale? Si hay alguna duda o alguna cuestión, háblenme, ¿sale? Que no quede ninguna duda. Ante la duda no hay duda, pregunto, ¿sale? Entonces, ojo, cuando hablamos de la escala terapéutica de la OMS, estamos hablando de que la OMS dice hay un dolor leve, un dolor moderado y un dolor severo. Entonces, primero dice que no ocupes opioides, ya veremos que son opioides, que son drogas fuertes. En un dolor moderado dice, ocupa opioides débiles, más algún tipo de medicamento que coadyuve el dolor, o sea, que nos ayude para que no haya dolor. Pero si es un dolor severo, entonces nos dice, ¿sabes qué? Aquí sí hay dolor, aquí se ocupa opioides fuertes o derivados de opioides fuertes. Entonces, vamos a ver fármacos ahorita que tienen que ver con esa escala, ¿sale? Esos escalones, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Y tenemos que entenderlos. Los antiinflamatorios que vamos a ver tienen 4 formas de acción, ¿sale? Primero que nada, y esto necesito que lo apunten, inhiben la síntesis de prostaglandinas, lo que habíamos platicado. Las prostaglandinas tienen ciertos efectos en el cuerpo proinflamatorios y también aumentan la temperatura corporal. Por eso cuando hay un proceso inflamatorio fuerte, dicen, no, es que lo golpearon tan feo que hasta fiebre le dio. O sea, de tanto proceso inflamatorio que hay en el cuerpo, aumenta la temperatura de la persona. El ácido araquidónico, vamos a ver, que se encuentra en muchos de los epitelios del cuerpo, si no es que en todos. Y va a estar promoviendo sustancias proinflamatorias que conocemos como citocinas. Esas citocinas proinflamatorias son 2. Una cosa que conocemos como la COX-1 y la COX-2. ¿Sale? Y entonces aquí agarro y me voy a la hermosa tabla blanca. Y entonces aquí viene algo bien importante. Cuando hablamos de que hay un daño, tenemos aquí el tejido. Y entonces resulta que hay un daño. Y aquí hay sangrado. ¡Uy, sangre! Entonces, aquí está el ácido araquidónico. El ácido araquidónico. Y entonces, este ácido araquidónico, al verse modificado por la lesión, manda señales a la sangre para que lleguen lo que conocemos como citocinas. Y las citocinas llegan aquí, que es COX-1 y COX-2, y van a estar generando inflamación, dolor, rubor, edema. ¿Sale? Entonces, aquí el detalle es que entonces, si tenemos propiamente daño a algún tejido, vamos a estar generando el aumento de la producción de ácido araquidónico y entonces tendremos más COX-1 y COX-2. ¿Cuál es la diferencia? La COX-1, desgraciadamente, es muy general, entonces también tiene efecto inclusive sobre las plaquetas y disminuye la fijación que tienen las plaquetas para formar coágulos. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo mucho medicamento que va a estar inhibiendo, por ejemplo, la aspirina o ibuprofeno o naproxeno o diclofenaco, mucho tiempo voy a estar generando que haya mucho más facilidad de sangrados. Ustedes han visto muchos viejitos que toman ya crónicamente medicamentos para el dolor y tiro por viaje
le salen moretones en los brazos, en las piernas. Y esto es secundario a que han estado tomando medicamentos que bloquean la COX-1, ¿sale? Y la COX-2 es más selectiva para inflamación y para dolor. Repito, la COX-2 es más selectivo para dolor y para inflamación, ¿sale? Entonces, Luis, si yo te pregunto en el examen, ¿cuál de las COX, la COX-1 o la COX-2, es la que más está asociada a inflamación y dolor? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La COX-1 o la COX-2? COX-2. COX-2. Así es. Entonces recuerden, si es la COX-1, desgraciadamente que es la más general, vamos a tener problemas de otro tipo. Y entonces tenemos efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos biológicos de los antiinflamatorios? Ojo, y aquí quiero que entiendan una cosa bien importante antes. Hay palabras que tenemos que entender, ¿sale? Hay una cosa que se llama analgésico. Un analgésico lo que busca es disminuir o eliminar el dolor. Repito, un analgésico lo que busca es quitar el dolor, ¿sale? Entonces, Yara, si yo te pregunto qué es un analgésico, ¿qué es lo que busca quitar? Oh, ya se me olvidó. ¿Qué pasa si yo te pico la cabeza? El dolor y... Exacto, dolor. Un analgésico, lo que busca eliminar es el dolor, ¿sale? Y vamos a ver fármacos que son excelentes analgésicos. Si yo te digo, Valeria, que este es un fármaco que es un excelente analgésico, ¿qué estoy tratando de decir? Que me va a quitar el dolor. Exactamente, muy bien. Te ganaste tu pozole con doble maciza, muy bien. ¿Sale? Ahora, algo bien importante aquí, eso es analgésico. Si yo digo antiinflamatorio, entonces, Rocío Rivera, ¿qué crees que hace un antiinflamatorio? ¿Solo regula el dolor? No. Antiinflamatorio. Desinflama. Exactamente, muy bien. Te ganaste tu taco al pastor con doble piña, Rocío, muy bien. ¿Sale? Entonces, ojo, eso es lo que están haciendo. O sea, si es un analgésico, quita el dolor. Si es un antiinflamatorio, desinflama. Pero algo bien importante. Dijimos que había dolor nociceptivo que iba relacionado con inflamación y con dolor. Muchas veces, si tú desinflamas, también vas a estar provocando que desaparezca el dolor. Entonces, hay muchos fármacos que son excelentes antiinflamatorios y son buenos analgésicos, ¿sale? Pero hay fármacos que son excelentes analgésicos, o sea, me quitan el dolor, pero son muy malos antiinflamatorios, o sea, no desinflaman nada, ¿sale? Entonces, ¿ya vimos la diferencia de esas dos palabras? Sí. Sale. Y ahora hay otra palabra, otras dos. Hay una palabra que dice anestésicos. Repito, anestésicos. Cuando hablamos de anestésicos y hay una familia totalmente independiente de anestésicos, son fármacos, ojo, que impiden la transmisión del dolor por la fibra nerviosa. Repito, impiden la transmisión del dolor por la fibra nerviosa. O sea, te quitan el dolor, sí, pero no porque desinflamen o porque propiamente te quiten el dolor, sino porque lo que hacen es bloquear la zona donde está doliendo e impide que haya transmisión nerviosa de ese dolor, ¿sale? Llega el sacamuelas y te inyecta, ¡oh! Y te arde, ¡ah! ¡Ay, ya no me duele! ¿Sale? ¿Por qué? Porque el medicamento que pone que es anestésico bloquea toda la cuestión nerviosa en una parte y entonces dejas de percibir. No porque no haya daño, porque te está picando y te saca la muela y te hace todo, pero está impidiendo que el dolor se transmita. Y entonces, ahí estás bien feliz con la boca abierta. ¿Sale?
y te está picando, pero ya no duele porque anestesió la zona, ¿sale? No te quitó el dolor y no quitó la inflamación, pero bloqueó la transmisión del dolor, ¿sale? ¿Hasta aquí estamos todos entendidos de eso? Sí. Sí. Ahora, la última palabra que tenemos que entender es antipirético. Antipirético, ¿sale? Cuando decimos antipirético, dijimos que piros era fuego o calor. Entonces, yo te digo que es algo que es antipirético, ¿para qué crees que sirva? ¿Para el ardor? ¿Mandé? Para bajar la temperatura. Exactamente, para bajar la temperatura de la persona. O sea, disminuye la fiebre, ¿sale? No decimos, es un antifebril. ¿Cómo me choca esa palabra? Porque ni existe. Es un antipirético, ¿sale? Entonces, si yo te digo que el fármaco es antipirético, ¿qué hace? Disminuye la fiebre. Exacto, baja la fiebre de la persona, ¿sale? Y ahora yo te pregunto, si yo te digo que un fármaco es excelente antipirético, pero es mal analgésico y mal antiinflamatorio, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Alison, dime, ¿qué estoy tratando de decir? Es excelente antipirético, pero es mal analgésico y mal antiinflamatorio. A ver, activa tu micrófono, eso. O sea, pero ¿cuál es su pregunta entonces? No le No, entendí. que me digas, que me traduzcas en español. Yo te digo, un fármaco es muy buen antipirético, pero es mal antiinflamatorio y mal analgésico. ¿Qué estoy tratando de decir? Temprano. Dime palabras, tradúcemelo al español. O sea, que baja la fiebre, pero Ajá. no, o sea, no desinflama y no quita el Así dolor. es. Ah, exacto, muy bien. Eso es lo que Es quería. que me estaba preguntando un medicamento. No, todavía no hemos visto ni uno. ¿Cómo te voy a preguntar un fármaco? Te los dije hace rato, el cerebro no, el cerebro no ve, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, ahorita tu cerebro todavía no sabe. Puede que en este momento tuvieras en tus manos el mejor antibiótico del mundo, pero no sabes qué es un antibiótico. Entonces, primero tenemos que aprender las palabras, ¿sale? Entonces, muy bien, Alison, lo hiciste muy bien. Ahora, Gabriel, si yo te digo que un fármaco es excelente analgésico, pero mal antiinflamatorio, ¿qué te estoy diciendo? Va a quitar es bueno quitando el dolor, pero no va a desinflamar. Exactamente, muy bien, Gabriel. Te ganaste tu torta cubana con doble huevo. Ahora, Rosario Hernández. Imagínate que te digo que es excelente antiinflamatorio, es buen analgésico, pero es mal antipirético. Quita la inflamación, pero no disminuye la temperatura. Exactamente. Te quita la inflamación, te ayuda un poquito para el dolor, pero no te baja la fiebre. ¿Sale? Muy bien, Rosario. Tú te ganaste tu torta de tamal con tu atole, tu guajolocombo. ¿Sale? Entonces, ojo importante. Ya aprendimos a ocupar estas palabras domingueras que las vamos a estar ocupando ante todo fármaco de los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque vamos a ver fármacos que desinflaman muy bien, pero no bajan la temperatura. Hay fármacos que sí bajan la fiebre, que sí quitan el dolor y que sí desinflaman. Pero hay otros que ni fu ni fa. Entonces tenemos que aprender las palabras para poder entender de qué estamos hablando. ¿Sale? ¿Cómo te presto el Ferrari si ni conducir sabes? Lo vas a empujar hacia la tienda, yo creo. Entonces aquí les voy a enseñar a que el Ferrari corre de 0 a 100 en 2 segundos y ustedes lo van a manejar. ¿Sale? Entonces, regresamos con la presentación porque esto cada momento se pone más bueno. ¿Sale? Regresamos. No te vayas. Aquí estás. Entonces, ya aprendimos esas 4 palabras. Pero habíamos dicho que todo fármaco puede tener 3 efectos. Hace lo que yo quiero, pero puede provocar daño e inclusive puede hasta matar a mi paciente. ¿Cuáles son esos efectos adversos que tienen los antiinflamatorios? Algunos pacientes son intolerantes. Son intolerantes. ¿Qué significa esto? Que les duele, se toman algo para el dolor, pero les cae mal el medicamento y les provoca dolor de cabeza
o se hinchan de los pies, vaya, el medicamento les cae mal. O de mucho tiempo que lo están tomando genera úlceras intestinales, o de tanto tiempo que lo están tomando inhiben la agregación plaquetaria, o sea, te genera sangrados, o inhibe la motilidad uterina. Y aquí, ojo, hay fármacos que como efecto adverso inhiben la movilidad uterina, o sea, te quitan los cólicos menstruales. Y muchos ocupamos ese efecto adverso para poder quitar ese dolor. Aquí un problema bien grande. Inhibición de la función renal. Ojo, todos los analgésicos van a estar provocando que el riñón genere un poco menos de orina de lo que debería. Por eso te dice el doctor que cuando tomas medicamentos tomes muchos líquidos para impedir que se genere una obstrucción a nivel renal. Pero hay pacientes que tienen problemas renales y entonces no le puedes dar cualquier medicamento para el dolor, porque entonces puede que le friegues más el riñón. Y lo otro, hipersensibilidad, o sea, que les den una alergia. Hay gente que es alérgico al paracetamol, al naproxeno, al ibuprofeno, a la aspirina. Entonces, si tú le das ese medicamento, puede generar hipersensibilidad, o sea, una reacción alérgica. ¿Sale? Les hago aquí el ejemplo en esta tabla. Aquí estamos viendo los efectos del fármaco más vendido a nivel mundial, que es la aspirina. Pero si yo lo ocupo a una dosis, el ácido acetil salicílico, a una dosis de entre 80 y 160 miligramos, me sirve como antiagregante. Se le puedo dar a un paciente que ya tuvo un infarto para que no se quiera infartar otra vez. Pero si yo lo ocupo a una dosis de 600 a 800 miligramos o el gramo completo, o sea, 2 tabletas de 500, me sirve como analgésico y en algunos pacientes inclusive como antipirético. En algunos pacientes. ¿Pero qué crees? Que en algunos, cuando yo empiezo con problemas más fuertes, deja de ser antiinflamatorio y provoca tinnitus, o sea, genera alteraciones de la presión y te puede dañar el oído. Si se toman 20 tabletas, o sea, ya una sobredosis, generas hiperventilación y alcalosis. Pero si tomas 20 miligramos, o sea, 40 tabletas, vas a provocar acidosis metabólica, o sea, de la alcalosis pasaste la acidosis. Y si te tomas 60 tabletas de aspirina, puedes generar shock, coma, insuficiencia respiratoria o muerte. ¿Sale? Entonces, aquí viene una cuestión. Tenemos fármacos que son preciosos y pueden provocar muchas cosas buenas, pero hay fármacos que pueden provocar un daño o una lesión. Aquí hemos tenido pacientes que, híjoles, han vivido una vida larga, de 14 años. Y entonces les pasa de todo. Resulta que los deja el tóxico, reprobaron 3 materias, su mejor amiga les bajó el novio, eliminaron al Cruz Azul, o sea, cosas sin importancia. Y entonces resulta que el paciente en ese momento decide, ¡ya no quiero vivir! Y se toma toda la caja de pastillas. Y lo único que provoca es provocarse una megagastritis marca diablo. ¿Sale? Entonces, ojo, hay medicamentos que no pasan. Rosario Hernández, ten cuidado, alguien te quiere apuñalar. Te acabo de salvar la vida de nada. Entonces, ojo, ¿qué pasa aquí? Tuvimos una chamaquita de 16 años que la mamá le dijo, ¿no hiciste el quehacer? No vas a los 15 años de tu amiga. Y ella fue así de, ¡no! Como el TikTok, ¡güey, no! Y desgraciadamente se encerró en el baño. Y resultó que la mamá tenía Ribotril, que es un fármaco muy potente para inducir el sueño, y tenía clonazepam en tabletas, que es una benzodiazepina muy potente. ¿Y qué hizo la niña? Pues de aquí soy. Y entonces agarró todas las pastillas y se tomó el frasco completo. Y me hablan, doctor, es que mi hija se encerró. Pues tira la puerta y la encontraron en el suelo. Doctor, es que no respira. Pues tráetela hecha corriendo. Entonces, traen a la chamaquita con poca respiración,
latiéndole despacio, le pusimos una sonda nasogástrica, puntas nasales, sonda urinaria, suero a dosis bien altas, diurético, vaya, le metimos cuanto medicamento puede haber para desintoxicarla. Y 3 días después, despertó. ¿Qué creen que fue la primera pregunta que hizo? ¿Cómo estuvieron los 15? Así es, lo primero que preguntó, ¿entonces sí me vas a dejar ir a la fiesta? Mija, la fiesta ya acabó, la quinceañera se llevó al novio. Entonces, imagínense, o sea, hay fármacos que en dosis altas te pueden matar, ¿sale? Veremos en su momento cuando veamos medicamentos antiarrítmicos, que hay uno que marca inclusive un antes y un después de la historia de México, ¿sale? Entonces, les platico. Yo estoy en contra de esa historia porque la historia la hacen los que ganaron, ¿sale? Pero, ¿quién me dirían que fue el mejor presidente en la historia de este país? ¿O a ustedes, quién les dijo que era el mejor presidente de la historia de este país? Que me diga que el cabecita de algodón lo corro de la clase. ¿Quién está en el billete de 20 pesos y en el billete de 500? Benito Juárez. Ah, don Beni, muy bien. ¿Sale? Don Benito Juárez lo maneja la historia como el mejor presidente en la historia de México. ¡Ay, ajá! El hijo de su madre nos trató de vender 7 veces y fue el que creó las grandes haciendas y nos vendió con los militares. Vaya, hizo un barullo, ¿sale? Pero como la historia de México enaltece, pues lo enalteció pero muchísimo, ¿sale? Y ahora yo les pregunto, ¿quién era el mejor amigo de Benito Juárez? Tenía 2 grandes amigos. Un amigo que se llamaba Sebastián Lerdo de Tejada y un amigo que se llamaba Porfirio Díaz. ¿Le suena? Sí. ¿Le suena don Porfi? No, por... ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porfirio, harto de todo lo que estaba haciendo mal Benito Juárez, lo acompaña a una consulta del doctor y entonces resulta que le daban un medicamento que se llama digoxina, que a la fecha existe. Y entonces ve que le dice el doctor, se debe de tomar una diaria, todos los días, sin falta, ¿sale? Y entonces, ay, me salió mucho. Resulta que le pregunta a Porfirio al doctor, oiga doctor, ¿y qué pasa si no se toma su medicamento? Se puede morir. ¿Y qué pasa si se toma de más? También se puede morir. Y extrañamente y mágicamente, sin alguna razón, al tercer día, a don Beni le llevaron un tecito. Se toma el tecito y le dio un infarto y se murió. ¿Qué le pasó? Lo envenenaron. Sí, le envenenaron a don Beni, ¿sale? Y entonces llega Sebastián Lerdo de Tejada y se convierte en el presidente más inepto de este país porque dura 45 minutos en el poder y le cede el poder a don Porfi, ¿sale? Y don Porfi, yo sí les puedo decir que fue el mejor estadista de este país porque puso chorro de cosas. No me voy a poner a pelear de historia, pero fue el mejor estadista de este país. Son los 30 años de mayor desarrollo económico y tecnológico y social de este país. Pero bueno, ¿qué sucede ahí? Que por culpa de que le dieron una sobredosis de su medicamento, se murió. Entonces, ojo, cualquier medicamento puede ser potencialmente mortal si el paciente es alérgico a ese medicamento. Entonces, ¿qué creen? Que en este momento los acabo de volver asesinos en potencia. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas de lo que acabamos de ver ahorita? No. 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 Entonces, ¿qué pasa y qué ocurre? Acabamos de ver completamente las bases para que ustedes sean asesinos. Digo, sepan atender pacientes con medicamentos. ¿Sale? Entonces, a partir de este momento, todo lo que les voy a enseñar es completa responsabilidad de ustedes y cómo lo utilizan. ¿Sale? Ustedes decidirán si quieren hacer mediocres, porque esa es la palabra que se debe de ocupar. Si quieren ser mediocres, porque medio cree que sabe, medio cree que hace las cosas, medio cree que es bueno. Y yo no quiero mediocres. Yo confío en ustedes y sé que son excelentes.
son tan buenos, pero ustedes son tan buenos que no hay una palabra en español para definir qué tan buenos son. ¿Sale? You are all the greatness of all you can do. ¿Sale? Ustedes son increíbles. ¿Sale? Está Dios y ustedes están aquí, papá. ¿Sale? Necesito que sean excelentes. ¿Sale? Si hay alguna duda con lo que vamos a seguir viendo, necesito que me lo comenten y que me lo digan. ¿Sale? Y necesito que si hay alguna situación, con toda confianza, la revisamos. ¿Sale? Entonces, ¿quedó todo entendido en este momento? ¿Cuáles son los...? Ah, espérame. Les dije nada más 3 tipos de dolor. Hay dolor de tipo nociceptivo. Hay dolor de tipo neuropático. Dijimos que había dolor de tipo disfuncional. ¿Sale? Y el último tipo de dolor que me faltó es el dolor de tipo oncológico. Si digo que es dolor de tipo oncológico, ¿qué creen que lo esté provocando? Cáncer. Cáncer. ¿Sale? Cáncer, muy bien. ¿Sale? El dolor de tipo oncológico es un dolor tan intenso que son pocos los medicamentos que lo pueden calmar. O sea, mira, a Rosario le da risa el cáncer, a Rosario. Hija. No, es que mi hermana pasó agachada atrás de mí, perdón. Ah, ok. ¿Sale? Ok. Entonces, recuerden, hay 4 tipos de dolor. Nociceptivo, donde hay dolor e inflamación. Inflamatorio, neuropático, donde está dañado el nervio. Disfuncional, donde hay un problema en el sistema nervioso central. Y el dolor oncológico. ¿Que por qué dijimos, Gabriel, que es el dolor de tipo oncológico? Es por cáncer. Por cáncer, ¿sale? Yo no le deseo un dolor de cáncer de huesos ni al peor de mis enemigos. ¿Sale? Oiga, maestro, una pregunta. ¿El disfuncional cómo dijo? En el disfuncional hay un problema en sistema nervioso central. Dijimos que hay una alteración de los neurotransmisores, sobre todo con lo que tiene que ver con sertralina. La sertralina es un neurotransmisor que me permite estar contento. Me pone así. ¿De así? Así. Entonces te pone contento, te pone feliz, ¿sale? Vas por la calle y vas a ver al tóxico y vas bien elevada de serotonina porque vas bien contenta de que vas a ver al tóxico, ¿sale? Entonces, si hay pacientes que por culpa de depresiones se ponen tristes y entonces el cuerpo lo manifiesta y entonces les da un dolor fantasma o una cosa que llamamos fibromialgia, habíamos dicho, ¿sale? Entonces, ¿ya entendimos cuáles son los 4 tipos de dolor? Perfecto. ¿Sale? Entonces, chavos, vamos a acabar hasta aquí la clase el día de hoy para que no saturemos la cabeza. ¿Qué sí necesito? Que el día lunes que tenemos la siguiente clase estén despejados mentalmente, estén con toda la atención del mundo. Ese día se desayunan, no es broma, un platito de arándanos o de pasas, algo que oxigene su cerebro. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento necesito el 400% de su atención, ¿sale? Porque vamos a empezar a ver medicamentos. Vamos a ver sí, no, tiene tal... Vaya, todo. Y vamos a ver incluso dosis, presentaciones comerciales en México. Porque si tú lees libros americanos, te traen las versiones americanas y cambia mucho. Yo te voy a enseñar bien lo que hay en México. La dosis, la presentación, cada cuánto, dónde sí y dónde no. ¿Sale? De tal manera que tú acabando la clase de lunes, tú ya agarras paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco. Vaya, vamos a ver una infinidad de fármacos. ¿Sale? ¿Quieren ver cuántos fármacos vamos a ver? Nada más la primera clase. Se las voy a poner nada más para que se espanten tantito. Regresamos. Nada más vamos a ver todos estos. Paracetamol, naproxeno, diclofenaco, aceclofenaco, ibuprofeno, metamizol, nimesulida, sulindaco, etofenamato, ketoprofeno, dexketoprofeno, diacereína, celecoxib, toricoxib. O sea, muchos. Esos son los antiinflamatorios no esteroideos. De los que sí son esteroideos, veremos dexametasona, hidrocortisona, betametasona. Vamos a ver opiáceos y vamos a ver benzodiazepinas.
Entonces, vamos a ver una infinidad. Ay, me faltaron ahí dos, que son los moduladores de membrana para los dolores neuropáticos. Entonces, necesito que su cabecita, no vamos a ver todo de un trancazo, obviamente, pero sí que veamos cuando menos los fármacos que son los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los primeros solitos, luego combinados. Y en los combinados ya hay con esteroides y los hay con opiáceos, que son otras drogas más potentes. ¿Sale? Entonces, se va a poner bueno, va a estar divertido. Yo me divierto muchísimo en esta materia porque es lo que más me encanta. Yo les puedo decir francamente y sinceramente que hay dos cosas que me dan de comer a mí. El hacer una buena exploración del paciente, explicándole al paciente lo que estoy haciendo, haciendo por ende, como hago una buena exploración, un diagnóstico correcto, y como hay un diagnóstico correcto, el tratamiento es el adecuado. ¿Sale? Hay pacientes que vienen, es que vengo a consulta con usted porque usted sí latina, chingados, si no son dardos. Entonces, yo lo que necesito con ustedes es que vamos a aprender muchos fármacos. Poco a poco y uno por uno, no hay prisa. ¿Sale? Voy a tratar de enseñarles todo lo que sé para que ustedes puedan hacerlo, que sus pacientes estén bien. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesito? Todo su compromiso, pero sobre todo toda su atención a partir de la siguiente clase. Entonces, ese día le dices a tu mamá, mamá, échale huevos al licuado. ¿Sale? ¿Para qué? Para que realmente estés con todo. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? Perfecto. Entonces, ojo, voy a subir, no les digo que hoy para que no les dé ansiedad, pero probablemente el día de mañana o a más tardar el sábado, voy a subir el nuevo cuestionario de esta clase, ¿sale? Pero les repito, este cuestionario voy a subir como 10, 15 preguntas. Lo importante de esto, voy a poner que ya vengan el primero y el segundo cuestionario que ustedes ya hicieron, ¿sale? Entonces va a ser un cuestionario global, o sea, pueden venir preguntas de la primera clase, de la segunda clase o de esta, ¿sale? Y ustedes van a tener solamente 5 minutos para poderlo responder, porque si no sé que son bien canijos y agarran su cuaderno y ¡ah! ¿Sale? 5 preguntas, pero son 5 preguntas que no van a ser iguales las de Marco, que las de Rocío, que las de Rosario, que las de Iván, o sea, va a cambiar completamente. Entonces tenemos que tener bien entendido que cuando hagan su cuestionario tienen que tener la mente despejada, pero concentrada en todo lo que hemos visto. ¿Sale? Entonces, voy a poner ese cuestionario, ya son cuestionarios globales, de tal forma que es una preparación bien armada para cuando sea el examen bimestral, ustedes ya saben más o menos de qué va el examen. ¿Sale? Más no les puedo ayudar. ¿Sale? Entonces, traten de estudiar de todo, porque pueden venir esas preguntas. Importante, si solamente les aparecen 5 preguntas, son 5 minutos. Si les aparecen 10 preguntas, son 10 minutos. Recomendación, me la sé, contesto y me paso a la siguiente, no pierdo tiempo, ¿sale? Porque a lo mejor hay quien dice, es que primero leo todo y luego contesto. En lo que lees, ya perdiste 5 minutos. Entonces, me la sé, contesto, si no, me paso a la siguiente rápido, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda acerca de esto? No. No. Entonces, sobre advertencias no hay engaño. Ya saben lo que van a hacer con su cuestionario. ¿Por qué les comento? Porque por ahí vi que hubo alguien que no le fue muy bien en el cuestionario pasado. Entonces, pónganse a estudiar bien, porque recuerden que esa maneja el 30% de su calificación. O sea, son muchos cuestionarios, pero si desde ahorita voy perdiendo puntos, después no me voy a poder recuperar. Entonces, necesito que les vaya bien, ¿sale? Entonces, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, que el manto sagrado de San Domínguez los proteja y que pasen bonito fin de semana, ¿vale? Nos vemos, suerte. Adiós. Chao, chao. Adiós, profe, gracias. Gracias.